Un hombre realiza un antiguo ritual tolteca y su realidad se desmorona. Al principio, todo parecía seguir el curso esperado, un acto envuelto en misterio y tradición. Pero entonces, algo cambió. Lo que ocurrió después desafió su mente, trastocó su percepción y lo llevó a enfrentar un destino que jamás habría imaginado. El motor rugía con fuerza mientras la camioneta avanzaba por el angosto camino de terracería. Diego se aferraba al volante con una mezcla de impaciencia y ansiedad. La neblina densa que cubría la sierra le dificultaba ver más allá de unos cuantos metros, y la carretera sinuosa exigía toda su atención. No debería estar aquí. Ese pensamiento le cruzaba la mente una y otra vez. Era un hombre de ciencia, un académico que había dedicado su vida a desentrañar el pasado a través de evidencias tangibles. Y sin embargo, ahí estaba, respondiendo a la enigmática invitación de un anciano que aseguraba poseer un conocimiento ancestral que cambiaría su perspectiva para siempre. La carta había llegado a su oficina en la universidad sin remitente claro, solo una firma: Don Matías Sopillacle, un nombre que resonaba en sus investigaciones, un hombre mencionado en círculos de antropólogos como el último guardián de una tradición perdida. Pero lo que realmente atrapó su atención fue la última línea de la misiva. Si deseas comprender lo que no está en los libros, ven, pero ven preparado. Diego exhaló con frustración y miró el reloj. Había dejado atrás la última señal de civilización hacía casi una hora y el GPS ya no servía. Se guió por las indicaciones que le habían dado en el último pueblo. Sigue el camino hasta que sientas que te perdiste. Cuando dudes si seguir o regresar, significa que estás cerca. El aire denso entraba por las ventanas abiertas, cargado con el aroma de tierra húmeda y ocote quemado. Algo en esa atmósfera le resultaba inquietante, como si el bosque mismo lo estuviera observando. De pronto, las luces delanteras iluminaron una figura en medio del camino. Diego pisó el freno con fuerza, sintiendo el latido acelerado de su corazón. A solo unos metros frente a él, un hombre envuelto en un zarape oscuro y con un sombrero de palma lo miraba fijamente. Diego bajó la ventanilla con cautela. ¿Don Matías?, preguntó, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. El anciano no respondió de inmediato. Sus ojos, profundos y oscuros como pozos sin fondo, parecían escudriñar cada rincón de su ser. Luego, sin apartar la mirada, habló con voz serena. Llegaste antes de que el cerro te hiciera dudar. Eso es raro. Diego frunció el ceño, sin entender a qué se refería. Seguí las instrucciones que me dieron en el pueblo. Don Matías sonrió levemente, como si supiera algo que él no. Tal vez este lugar te estaba esperando. Sin más, el anciano giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la oscuridad del bosque. Diego apagó el motor, tomó su mochila y lo siguió, sintiendo cómo el aire se volvía más denso a su alrededor. El sendero estaba iluminado solo por la luna, que asomaba tímida entre las copas de los árboles. A cada paso, Diego podía escuchar el crujir de la hojarasca bajo sus pies y el lejano ulular de un tecolote. ¿De qué trata exactamente este ritual?, preguntó después de varios minutos en silencio. Don Matías no se detuvo ni giró la cabeza. No es algo que pueda explicarse con palabras, es algo que debes vivir. Diego apretó la mandíbula. Esa clase de respuestas vagas lo exasperaban. Entiendo que haya un componente espiritual, pero no entiendes nada, interrumpió el anciano, con la misma calma pero con un peso que lo hizo callar. Diego sintió una incomodidad desconocida en su pecho, algo en la forma en que el anciano lo miró de reojo, como si viera algo más allá de su piel. Lo hizo sentirse pequeño. Finalmente, tras una larga caminata, llegaron a un claro donde una fogata ardía con llamas altas y anaranjadas. Alrededor del fuego, varias personas estaban sentadas en círculo,
sus rostros iluminados por la luz danzante. Entre ellos, una mujer joven con trenzas largas y mirada afilada lo observó con desconfianza. «Él es Nayeli, mi nieta», dijo don Matías, señalándola. Ella no dijo nada. Solo le sostuvo la mirada a Diego con una intensidad que lo incomodó. «Ya es tarde», continuó el anciano. «Descansa, mañana empezaremos». Diego quiso preguntar, ¿empezar qué? Pero el cansancio y la sensación de no estar en control lo hicieron desistir. Observó el fuego un instante más y luego asintió. Mientras se alejaba hacia la pequeña choza donde pasaría la noche, no pudo evitar la sensación de que, de alguna manera, había cruzado un umbral invisible. Algo en su interior le decía que, aunque quisiera, ya no había vuelta atrás. Diego despertó con el cuerpo entumecido y la mente aún atrapada en los últimos rastros de un sueño confuso. Algo con sombras alargadas deslizándose entre los árboles, susurros que no lograba entender. Se sentó en la improvisada cama de petates y se frotó la cara, tratando de disipar la sensación. El amanecer filtraba una luz tenue por las rendijas de la choza. Afuera, los sonidos del pueblo comenzaban a llenar el aire. Voces, el golpeteo de madera contra piedra, el chillido de algún ave en lo alto de la sierra. Inspiró hondo y salió. El pueblo era más pequeño de lo que había imaginado. Unas cuantas casas de adobe y techos de palma dispersas alrededor de una plaza central con un pozo de piedra en el medio. Había ancianas moliendo maíz en grandes metates y niños descalzos corriendo entre los perros flacos que dormitaban al sol. Pero lo que más llamó su atención fueron las miradas. Apenas puso un pie fuera, sintió cómo las conversaciones se apagaban a su alrededor. Algunos lo observaban con abierta desconfianza, otros con simple curiosidad, pero ninguno lo saludó. «No eres bienvenido», dijo de pronto una voz a su lado. Diego se giró y encontró a Nayeli, de pie junto a una canasta de maíz. Lo miraba con los brazos cruzados y una expresión que dejaba claro que no tenía interés en ser amable. «Me imaginé», respondió él, intentando sonar relajado. Ella inclinó la cabeza con una leve sonrisa irónica. «Entonces, ¿por qué sigues aquí?» Diego la observó un momento. Había algo afilado en su mirada, una especie de dureza que no encajaba del todo con su juventud. No era solo desconfianza, era algo más. «Tu abuelo me invitó». «Mi abuelo invita a muchos», replicó ella sin apartar la vista. «Pero pocos entienden a qué vienen realmente». Diego sintió el desafío en sus palabras, pero no mordió el anzuelo. «Estoy aquí para aprender», dijo finalmente. Nayeli dejó escapar una risa breve, seca. «¿Aprender? ¿O estudiar y llevarte lo que puedas para escribir otro libro sobre lo que crees que entendiste?» Diego abrió la boca para responder, pero se quedó callado, porque en el fondo, eso era exactamente lo que había hecho toda su vida: observar, analizar, documentar, pero siempre desde fuera. Nayeli pareció notar su vacilación y sonrió con cierta satisfacción. «Si de verdad quieres aprender, entonces primero escucha», dijo, tomando su canasta de maíz y girando sobre sus talones. «Y deja de mirarnos como si fuéramos parte de un experimento». Se alejó sin esperar respuesta, dejando a Diego con la sensación de haber recibido una advertencia, o quizás una oportunidad. El humo de copal flotaba en el aire, espeso y aromático. Diego observó cómo don Matías avivaba las brasas en un pequeño cuenco de barro, sus movimientos pausados pero llenos de intención. Estaban sentados frente a la fogata, lejos de la plaza, donde la noche envolvía el bosque con su silencio expectante. «La mente es un laberinto», dijo el anciano sin mirarlo, «y la mayoría se pierde en él sin darse cuenta». Diego cruzó los brazos. «¿Y qué propone la tradición tolteca? ¿Salir del laberinto?» Don Matías soltó una risa baja.
No se trata de salir, se trata de aprender a caminarlo sin miedo. El antropólogo frunció el ceño. Sentía que el anciano jugaba con sus palabras, hablándole en acertijos. Entiendo la metáfora, dijo tratando de mantener la paciencia, pero en términos prácticos, ¿cómo se aplica eso? El anciano tomó un puñado de tierra y lo dejó caer entre sus dedos. A ver, muchacho, dime qué es esto. Diego suspiró. Tierra. No. El académico parpadeó. Claro que sí. Es tierra, materia orgánica compuesta por minerales, restos vegetales y... No, repitió el anciano, mirándolo con calma. Diego cerró la boca. Eso es lo que crees que es, continuó don Matías. Lo que te enseñaron a ver. Pero esta tierra no es solo tierra, es vida, es historia, es memoria. Alguna vez fue ceniza de fuego antiguo, algún día será parte de otra cosa. Si la pisas sin entenderla, si solo la miras sin sentirla, entonces nunca sabrás realmente qué es. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la forma en que el anciano hablaba, algo que hacía que lo racional se tambaleara. ¿Quieres entender con la cabeza?, siguió don Matías, señalándolo con un dedo huesudo. Pero hay cosas que solo se entienden con el cuerpo. Con el corazón. El silencio se instaló entre ellos, interrumpido solo por el crepitar del fuego. Diego quería responder, pero no encontraba las palabras. Don Matías lo miró con una especie de ternura. Por eso estás aquí, no para aprender más cosas, sino para olvidar lo que crees que sabes. Diego apretó los labios. Su instinto le decía que discutiera, que cuestionara cada palabra, pero algo dentro de él, algo que no lograba identificar, le decía que callara y escuchara. Y por primera vez en mucho tiempo, lo hizo. Capítulo 4. Sueños inquietantes. La noche era espesa, pesada. Diego se removió en el petate, sintiendo el calor pegajoso en la piel. Afuera, el murmullo del bosque parecía más vivo que de costumbre, hojas agitándose sin viento, ramas crujientes bajo pasos invisibles. Se quedó dormido sin darse cuenta, y entonces soñó. Se vio de pie en medio de una llanura infinita, la hierba alta ondeando bajo un cielo púrpura. Frente a él, un grupo de guerreros toltecas lo observaba en silencio. Llevaban penachos oscuros, cuerpos pintados con símbolos que parecían moverse como si tuvieran vida propia. Uno de ellos dio un paso adelante. Su rostro estaba cubierto con una máscara de obsidiana que reflejaba la luz de un fuego inexistente. «No perteneces aquí», dijo con voz grave. Diego sintió un nudo en la garganta. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba rígido. «¿Dónde estoy?», logró preguntar. El guerrero inclinó la cabeza, como si la respuesta fuera obvia. «Entre lo que fue y lo que será». Las palabras hicieron eco en el vacío. Detrás del guerrero, las sombras comenzaron a alargarse, tomando formas inhumanas. Ojos brillantes parpadearon en la oscuridad, observándolo con un hambre ancestral. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo dentro de él le gritaba que corriera, que despertara, pero sus pies parecían clavados en la tierra. La sombra más cercana susurró algo en un idioma que no entendía. Su voz era un zumbido bajo, hipnótico. El guerrero alzó la mano y las sombras se detuvieron. «Aún no», dijo, y la visión se rompió como un vidrio hecho trizas. Diego despertó de golpe, cubierto de sudor. Su respiración era entrecortada. Su corazón latía con violencia en su pecho. Se sentó y se llevó las manos a la cara, intentando calmarse. Solo había sido un sueño, un maldito sueño. Pero entonces sintió algo. Un olor a copal quemado impregnaba la habitación, aunque la fogata afuera estaba apagada. Y sobre su pecho, justo donde el guerrero había alzado la mano en el sueño, la piel le ardía como si hubiera sido marcada por un fuego invisible. Diego tragó saliva.
Por primera vez desde que llegó al pueblo, se preguntó si todo lo que estaba viviendo era real o si, sin darse cuenta, había cruzado un umbral del que no podría regresar. La noche era espesa, pesada. Diego se removió en el petate, sintiendo el calor pegajoso en la piel. Afuera, el murmullo del bosque parecía más vivo que de costumbre. Hojas agitándose sin viento, ramas crujientes bajo pasos invisibles. Se quedó dormido sin darse cuenta, y entonces soñó. Se vio de pie en medio de una llanura infinita, la hierba alta ondeando bajo un cielo púrpura. Frente a él, un grupo de guerreros toltecas lo observaba en silencio. Llevaban penachos oscuros, cuerpos pintados con símbolos que parecían moverse como si tuvieran vida propia. Uno de ellos dio un paso adelante. Su rostro estaba cubierto con una máscara de obsidiana que reflejaba la luz de un fuego inexistente. «No perteneces aquí», dijo con voz grave. Diego sintió un nudo en la garganta. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba rígido. «¿Dónde estoy?», logró preguntar. El guerrero inclinó la cabeza como si la respuesta fuera obvia. «Entre lo que fue y lo que será». Las palabras hicieron eco en el vacío. Detrás del guerrero, las sombras comenzaron a alargarse, tomando formas inhumanas. Ojos brillantes parpadearon en la oscuridad, observándolo con un hambre ancestral. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo dentro de él le gritaba que corriera, que despertara, pero sus pies parecían clavados en la tierra. La sombra más cercana susurró algo en un idioma que no entendía. Su voz era un zumbido bajo, hipnótico. El guerrero alzó la mano y las sombras se detuvieron. «Aún no», dijo, y la visión se rompió como un vidrio hecho trizas. Diego despertó de golpe cubierto de sudor. Su respiración era entrecortada, su corazón latía con violencia en su pecho. Se sentó y se llevó las manos a la cara intentando calmarse. Solo había sido un sueño, un maldito sueño. Pero entonces sintió algo. Un olor a copal quemado impregnaba la habitación, aunque la fogata afuera estaba apagada. Y sobre su pecho, justo donde el guerrero había alzado la mano en el sueño, la piel le ardía como si hubiera sido marcada por un fuego invisible. Diego tragó saliva. Por primera vez desde que llegó al pueblo, se preguntó si todo lo que estaba viviendo era real, o si, sin darse cuenta, había cruzado un umbral del que no podría regresar. El sol caía a plomo sobre el pueblo cuando Diego se acercó a Nayeli. La encontró junto al pozo, llenando un cántaro con agua clara. Su postura era firme, sus movimientos precisos, como si cada acción tuviera un propósito más allá de lo evidente. «Necesito hablar contigo», dijo él tratando de sonar casual. Nayeli no levantó la vista. «No tengo nada que decirte». «Es sobre el ritual». Ella se detuvo, pero no porque le interesara lo que él tenía que decir. Cuando finalmente alzó la mirada, sus ojos oscuros estaban afilados. «No es para ti». Diego apretó los labios, sintiendo un golpe inesperado de irritación. «Eso lo decidiré yo». Nayeli soltó un leve suspiro, como si estuviera cansada de explicarle lo mismo a un niño testarudo. «¿Tienes idea de lo que estás pidiendo?», preguntó con una calma engañosa. «Solo quiero entender». «No», lo interrumpió con un tono más cortante. «Quieres observar, como si fuera una obra de teatro». Diego sintió que le ardía la cara. «Soy antropólogo. Es mi trabajo documentar». «Este no es un sitio arqueológico», dijo ella dando un paso hacia él. «No es una ruina muerta ni una historia en un libro. Aquí las cosas viven, y si entras sin saber lo que estás haciendo», hizo una pausa, «el ritual no te mostrará lo que quieres, te mostrará lo que necesitas». Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Solo quiero conocer su origen», insistió cambiando de táctica. «Debe haber registros, alguna historia que explique cómo comenzó».
Nayeli negó con la cabeza. Algunas cosas no tienen inicio ni final. Simplemente son. La frustración se acumuló en el pecho de Diego. Si de verdad creen en este ritual, si están tan seguros de su poder, ¿por qué no pueden explicarlo? Nayeli sostuvo su mirada impasible. Porque hasta ahora solo lo has visto con los ojos equivocados. Sin decir más, recogió su cántaro y se alejó, dejándolo con la sensación de haber chocado contra una pared invisible. Pero en el fondo, aunque no quisiera admitirlo, había algo en sus palabras que le dejó un nudo en el estómago. Como si una parte de él ya supiera que estaba por meterse en algo mucho más grande de lo que imaginaba. El sol comenzaba a descender cuando Diego siguió a don Matías hasta la cima de un cerro cercano. El anciano caminaba descalzo sobre la tierra caliente, sin apurarse, como si cada paso formara parte de un ritmo que solo él entendía. «Siéntate», ordenó, señalando una roca plana. Diego obedeció sin discutir, aunque su paciencia ya estaba al límite. Llevaba días en el pueblo y aún no conseguía respuestas concretas sobre el ritual. Todo eran frases enigmáticas, miradas crípticas y advertencias que no lograba tomar en serio. «Cierra los ojos», dijo el anciano. Diego suspiró, pero hizo lo que le pedían. «Escucha», continuó don Matías. «Dime qué oyes». Diego se concentró. «El viento, insectos, pájaros». «¿Nada más?» Diego frunció el ceño. «No». Hubo un silencio. Luego, la voz del anciano llegó con una calma que lo irritó. «No estás escuchando». Diego abrió los ojos, sintiendo cómo la frustración hervía en su pecho. «A ver, ¿qué se supone que debo oír? ¿Voces mágicas? ¿Susurros de los dioses?» Don Matías no reaccionó a su sarcasmo. Solo se sentó frente a él y tomó un puñado de tierra. «La gente como tú cree que el conocimiento está en los libros, en las palabras. Pero hay cosas que solo pueden entenderse con el cuerpo». Diego bufó. «¿Y cómo se supone que mi cuerpo va a entender algo que mi mente no puede procesar?» Don Matías esbozó una leve sonrisa. «¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, aunque no puedas verlo?» Diego se quedó callado. ¿Alguna vez has estado en un lugar y, sin motivo, has sentido miedo o calma? Un nudo incómodo se formó en su estómago. Recordó sus sueños, la sensación de ser observado en la oscuridad. «Eso es conocimiento», dijo el anciano. «Pero tú lo ignoras porque no encaja en tus esquemas». Diego apretó la mandíbula. «No es que lo ignore, es que no tiene sentido. No para tu mente, pero el cuerpo ya lo sabe». El silencio se hizo largo entre ellos. Diego quería rebatir, pero algo en la firmeza del anciano lo hizo callar. «Vuelve a cerrar los ojos», dijo don Matías, «pero esta vez siente». Diego respiró hondo y obedeció. Al principio solo escuchó lo mismo de siempre: el viento, los insectos, los pájaros, pero luego un sonido más profundo, más antiguo, pareció emerger de la tierra misma, y por primera vez Diego dudó de su propia certeza. La noche era densa, pesada. El fuego en el centro del claro crepitaba con un resplandor anaranjado, proyectando sombras alargadas sobre los rostros serios de los que se habían reunido. Diego sentía cada mirada clavada en él, expectante, evaluándolo. Frente a él, don Matías permanecía en silencio, sentado con la espalda recta, las manos apoyadas en las rodillas. Finalmente, habló. «Mañana es el ritual». Su voz resonó en la quietud, firme pero sin presionar. «Si decides participar, no hay vuelta atrás». Diego tragó saliva. Parte de él sabía que esta conversación llegaría, pero ahora que estaba aquí, el peso de la decisión se sentía más real de lo que había imaginado. «¿Qué pasará si lo hago?», preguntó. Don Matías inclinó la cabeza. «No soy yo quien puede responderte eso».
Diego frunció el ceño. ¿Por qué tanta advertencia? Si es solo un ritual, ¿qué peligro hay? El anciano sostuvo su mirada por un largo instante antes de responder. Porque el ritual no es solo lo que ves, es lo que despierta en ti. El aire pareció volverse más frío. Nayeli, que observaba desde un rincón, resopló con impaciencia. «No está listo», murmuró. Diego sintió que la sangre le hervía. «Eso no lo decides tú». Ella se levantó de golpe, con una mirada cortante. «No entiendes nada», espetó. «No es una prueba de valentía ni un juego para satisfacer tu curiosidad. Esto no se trata de lo que quieres saber, sino de lo que necesitas ver». Diego apretó los puños. «Por eso estoy aquí, para entender. Aunque el precio sea más alto de lo que esperas». Esa pregunta lo hizo titubear. Por primera vez, el temor se asomó en su pecho, aunque su orgullo no le permitió reconocerlo. Don Matías observó la interacción sin intervenir. Cuando Diego volvió a mirarlo, el anciano simplemente preguntó: «¿Estás listo?». Diego sintió una punzada de duda. No lo estaba, pero su necesidad de respuestas, de ver más allá de lo que siempre había considerado real, era más fuerte. «Sí», dijo con más firmeza de la que realmente sentía. Don Matías lo escrutó un momento más y luego asintió. «Entonces prepárate. Mañana, al caer el sol, cruzarás el umbral». El fuego chisporroteó en ese instante y Diego no pudo evitar sentir que algo en su interior ya había cambiado. El humo de copal flotaba espeso en el aire, envolviendo a Diego con un aroma antiguo, casi sofocante. Estaba de pie en el centro del claro, con el torso desnudo, mientras don Matías y otros ancianos murmuraban palabras en un idioma que no entendía. Alrededor, el círculo de fuego ardía con una intensidad que parecía respirar con vida propia. «La purificación es necesaria antes del ritual», dijo el anciano. «No puedes cruzar con carga encima». Diego asintió, aunque no tenía claro qué significaba eso. Solo sabía que su corazón latía demasiado rápido. Nayeli se acercó con un cuenco de agua oscura. «Bebe». Diego la miró con desconfianza. «¿Qué es?». «Solo bebe». Dudó un instante, pero no iba a echarse atrás ahora. Levantó el cuenco y tomó un trago. El líquido era amargo y espeso, con un dejo terroso que le revolvió el estómago. Al principio no sintió nada, pero luego el mundo empezó a cambiar. El fuego pareció moverse con lentitud antinatural. El murmullo de los ancianos se transformó en un eco lejano, como voces llamándolo desde algún punto desconocido. Sus piernas se sintieron débiles y antes de poder reaccionar, todo se volvió negro. Y entonces las imágenes llegaron. Se vio a sí mismo, de niño, sentado en la sala de su casa. Su madre leía un libro en silencio, mientras su padre discutía con alguien al teléfono. La sensación en su pecho era conocida, un vacío sutil, un anhelo que nunca supo nombrar. Otra imagen, más antigua. Él, escondido bajo la mesa, tapándose los oídos mientras los gritos de sus padres llenaban la casa. Sintió el miedo, la impotencia, luego otra, un día de su adolescencia. Su padre diciéndole que dejara de perder el tiempo con dibujos y cuentos. «La vida es lógica, Diego, sé inteligente». El peso de esas palabras lo golpeó en el pecho. Las visiones seguían, encadenándose sin control. Cada una era un recuerdo enterrado, una pieza de sí mismo que había ignorado por años. Intentó respirar, recuperar el control, pero el fuego a su alrededor se hizo más alto, más brillante, y entre las llamas una figura apareció. Era él, pero no el Diego adulto. Era su versión más joven, con los ojos llenos de preguntas que nunca se atrevió a hacer. «¿Por qué me olvidaste?», susurró la figura. Diego sintió un nudo en la garganta. El fuego rugió, su pecho se contrajo. Y de pronto todo desapareció.
Despertó de golpe, jadeando. Estaba tendido en el suelo cubierto de sudor frío. Don Matías lo observaba con una calma impenetrable. «El ritual aún no ha comenzado», dijo el anciano. «Y ya estás viendo lo que no querías ver». Diego no respondió, porque por primera vez no estaba seguro de querer continuar. La noche se cernía sobre el pueblo con un aire distinto, más denso, como si algo invisible estuviera acumulándose en el ambiente. Diego se encontraba sentado en la entrada de la choza que le habían asignado, tratando de asimilar lo que había vivido durante la purificación. Su cuerpo aún se sentía pesado y la sensación de haber cruzado una frontera invisible no lo dejaba en paz. El crujido de la tierra bajo unos pasos lo sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y encontró a Nayeli de pie frente a él. Su expresión era dura, pero sus ojos reflejaban algo más profundo, preocupación. «No lo hagas», dijo, sin rodeos. Diego suspiró. «Nayeli, no es un juego». Él la miró con cansancio. «Sé que no lo es». «No, no lo sabes», espetó ella, cruzando los brazos. «Si lo supieras, no seguirías adelante». Diego se levantó frustrado. «¿Por qué insistes en que esto es tan peligroso? Todos ustedes lo han hecho antes, ¿no?» Nayeli negó con la cabeza. «No todos, solo los que están listos». «¿Y quién decide eso? ¿Tú? ¿Tu abuelo?» «El ritual». Diego soltó una risa seca. «¿Y qué se supone que hará? ¿Mostrarme visiones aterradoras? ¿Hacerme dudar de mí mismo?» «Eso ya está pasando». Nayeli apretó los labios. «No entiendes, no es algo que te pasa, es algo que despierta dentro de ti». Diego frunció el ceño. «Entonces quiero verlo». Ella dio un paso adelante, con la mandíbula tensa. «¿Y si lo que ves no te gusta? ¿Si te rompe? Tal vez lo necesito. ¿Y si no puedes volver a ser el mismo?» Hubo un silencio. Diego sintió un escalofrío, pero lo ocultó tras una expresión firme. «¿Por qué te importa tanto?» Nayeli bajó la mirada por un instante, pero cuando volvió a alzarlos, sus ojos estaban llenos de rabia contenida. «Porque ya vi lo que puede hacerle a alguien que no está listo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Diego la observó, queriendo preguntar más, pero algo en la forma en que Nayeli apretó los puños le dijo que no insistiera. Ella lo miró con una última advertencia en los ojos. «Si cruzas ese umbral, no habrá marcha atrás». Diego tragó saliva. «No la quiero». Nayeli lo estudió por un largo segundo, y luego, sin decir más, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Diego sintió un vacío en el estómago, pero lo ignoró. Mañana era el ritual, y no había vuelta atrás. El aire olía a tierra húmeda y copal. La fogata en el centro del claro crepitaba, proyectando sombras irregulares en los rostros de los ancianos que rodeaban a Diego. La ceremonia había comenzado en silencio. Solo el murmullo del viento entre los árboles acompañaba el ritmo pausado de la respiración de los presentes. Diego estaba sentado con las piernas cruzadas frente a don Matías, quien sostenía un cuenco de barro con la infusión oscura en su interior. El líquido parecía más denso que el agua, reflejando el fuego en su superficie con un brillo extraño. «Bebe», ordenó el anciano. Diego tomó el cuenco con ambas manos. Su pulso era firme, pero una parte de él, enterrada bajo su determinación, sentía un miedo primitivo, un instinto que le decía que aún podía echarse atrás, pero no lo hizo. Llevó el cuenco a sus labios y bebió. El sabor amargo se deslizó por su garganta como fuego líquido. No tosió ni hizo muecas, solo cerró los ojos y esperó. Al principio, nada sucedió. Las voces de los ancianos se alzaron en cánticos bajos y rítmicos, como un murmullo que vibraba en el aire. El fuego chisporroteó. Diego se concentró en su respiración, en los latidos de su corazón. Todo parecía normal. Pero entonces, el mundo cambió. El sonido de los cánticos se alargó, como si el tiempo se estirara con él.
La luz del fuego comenzó a fluctuar, apagándose y encendiéndose en un pulso hipnótico. Diego parpadeó, sintiendo cómo su cuerpo se volvía ligero, como si flotara. El suelo bajo él pareció hundirse. Cuando miró a su alrededor, ya no estaba en el claro. La selva lo rodeaba, pero no era la misma. Los árboles eran más altos, las sombras más profundas. Todo vibraba con una energía silenciosa, como si el aire mismo estuviera observándolo. Un susurro recorrió su espalda. Se giró de golpe, pero no había nadie. Dio un paso adelante y el suelo pareció ceder bajo sus pies. Un zumbido bajo comenzó a llenar su cabeza, una presión extraña, como si algo lo estuviera empujando desde dentro. Y entonces vio las figuras. Guerreros. Altos, con piel cubierta de símbolos oscuros, con ojos que no reflejaban la luz. Estaban de pie en círculo, observándolo en silencio. Uno de ellos dio un paso adelante. Diego intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. El guerrero alzó una mano, y en ese instante el mundo explotó en sombras. Diego abrió los ojos, pero el mundo ya no era el mismo. El suelo bajo sus pies no era tierra, sino una superficie oscura y líquida que reflejaba su imagen como un espejo sin fondo. A su alrededor, la selva parecía suspendida en el aire, con árboles retorcidos flotando en un espacio donde no existía ni arriba ni abajo. Respiró hondo intentando encontrar estabilidad. Su mente racional luchaba por darle sentido a lo que veía, pero nada encajaba. ¿Dónde estoy? Su voz se perdió en el vacío. El eco de su propia pregunta regresó distorsionado, como si alguien más la repitiera desde la distancia. Y entonces lo vio. Frente a él, su reflejo comenzó a cambiar. La imagen del hombre adulto que conocía se desvaneció, y en su lugar apareció un niño de no más de 6 años, pequeño, de ojos grandes y asustados, con los puños cerrados a los costados. Diego sintió un nudo en la garganta. «No», susurró, pero el niño ya estaba hablando. «Siempre corres», dijo la figura con una voz frágil, temblorosa. «Siempre encuentras una razón para no mirar». Diego dio un paso atrás, pero el espejo líquido se expandió bajo él, atrapándolo en su reflejo. El niño lo miró con reproche. «¿Por qué me dejaste atrás?». Diego no pudo responder. La escena cambió de golpe. Ahora estaba en una sala oscura. Las paredes vibraban con gritos que no quería escuchar. «No puedes pasarte la vida soñando, Diego». La voz de su padre retumbó en su pecho como un golpe. «El mundo es real, no un cuento». El niño Diego estaba en un rincón, apretando los ojos, cubriéndose los oídos. El Diego adulto quiso moverse, pero algo lo sujetó. Miró su propia mano y la vio atrapada en cadenas invisibles. «No», susurró. «Esto no es real». Pero la voz de su padre seguía. «No puedes confiar en lo que sientes, solo en lo que ves». «No», gritó Diego, pero su voz se quebró en un eco vacío. La sombra de su padre se volvió más alta, más oscura, y en un parpadeo los gritos cesaron. Ahora estaba solo. Diego cayó de rodillas. Su pecho dolía. Algo dentro de él se rompía, como si el suelo bajo sus pies dejara de sostenerlo. Entonces sintió otra presencia. Alzó la vista y vio una figura más alta, más imponente. Era él mismo, pero no el niño, ni el Diego que había vivido hasta ahora. Era un hombre frío, con una mirada vacía, vestido con la pulcritud de su vida académica. No tenía sombras en el rostro, porque no tenía nada detrás de los ojos. «Mírate», susurró la figura con voz grave. «Construiste un mundo donde todo tiene sentido, para no sentir nada». Diego sintió que el aire se volvía más denso. «No es verdad». «¿No?». El otro Diego dio un paso adelante. «¿Cuándo fue la última vez que escuchaste en lugar de analizar? ¿Cuándo fue la última vez que viviste en lugar de estudiar la vida?
Diego intentó responder, pero no pudo, porque en el fondo sabía que era cierto. Toda su vida había sido una búsqueda de respuestas, pero nunca había dejado espacio para las preguntas correctas. Las sombras alrededor comenzaron a cerrarse sobre él. La otra versión de sí mismo lo miró con dureza. El ritual no te mostrará lo que quieres ver, te mostrará lo que eres. El suelo se resquebrajó y Diego cayó en la oscuridad. Diego cayó. No había suelo, ni cielo, ni tiempo, solo un abismo sin fin que lo tragaba. Su cuerpo flotaba en la nada, pero sentía el vértigo en cada célula. De pronto golpeó algo, no con su cuerpo, sino con su mente, y la oscuridad se desvaneció. Estaba de pie en una habitación sin paredes, sin techo, sin fondo, un vacío blanco y opresivo. Frente a él, la otra versión de sí mismo lo observaba con una sonrisa burlona. «Mírate», dijo el otro Diego con tono casi divertido. «Creíste que venías a descubrir secretos antiguos, pero lo único que encontraste fui yo». Diego respiró hondo, obligándose a no ceder al pánico. «Tú no eres real». «No». La sombra de sí mismo dio un paso adelante. «¿Y qué es real para ti? ¿Un libro? ¿Un estudio científico? ¿Algo que puedas probar con números y palabras?» El verdadero Diego apretó los puños. «Esto es un juego de mi mente». «No». El otro Diego se inclinó un poco, su sonrisa desvaneciéndose. «Este soy yo. Este eres tú». Diego sintió un escalofrío. La sombra chasqueó los dedos y la habitación cambió. Ahora estaban en su antiguo despacho en la universidad. Los estantes llenos de libros, la luz amarilla de la lámpara de escritorio, todo ordenado, todo estructurado. La versión alternativa de sí mismo se dejó caer en la silla de cuero, cruzando los pies sobre el escritorio. «Aquí estaba seguro», dijo con falsa nostalgia. «Aquí todo tenía sentido. Las preguntas llevaban a respuestas. Todo se explicaba». Levantó un libro y lo dejó caer con un golpe seco. «¿Pero qué pasa cuando la respuesta eres tú?» Diego sintió que algo se rompía dentro de él. «¿A qué estás jugando?» El otro Diego lo miró con frialdad. «A hacerte ver lo que has evitado toda tu vida». El despacho se desmoronó. Ahora estaban en su apartamento, un espacio impersonal, frío. Su reflejo caminó por la sala vacía, arrastrando los dedos sobre los muebles sin huella de vida. «No tienes familia, no tienes a nadie que te espere». Se detuvo junto a la mesa donde una taza de café a medio terminar llevaba días sin moverse. «Vives solo, porque la gente real es impredecible. No encajan en tu estructura ordenada». Diego apretó los dientes. «Estoy aquí porque quiero estar aquí». El otro Diego soltó una carcajada seca. «No, estás aquí porque tu vida está vacía y ni siquiera lo habías notado». Las palabras fueron un golpe brutal. Diego sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No, creíste que el conocimiento te salvaría, que si sabías lo suficiente podrías controlar el mundo». La sombra se acercó, quedando a pocos centímetros de él. «Pero lo único que hiciste fue encerrarte». El aire se volvió espeso. Diego sintió que su cabeza iba a estallar. «¡Cállate!». El otro Diego sonrió. «Hazme callar». Pero ya es tarde. La sala se fragmentó en miles de reflejos y Diego sintió cómo su mente se resquebrajaba. Todo desapareció. Diego se encontró en el vacío otra vez, solo. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Se abrazó a sí mismo, sintiendo cómo su propia existencia se desmoronaba. Su otro yo ya no estaba, pero sus palabras seguían. Vacío. El eco retumbó en la nada. Solo. Diego cerró los ojos, pero no había escape. Su mente se había roto, y no sabía si podría volver a juntar las piezas. La sensación de frío fue lo primero que sintió. Después, el peso de su propio cuerpo, como si la gravedad hubiera aumentado de golpe.
Diego abrió los ojos y se encontró con la inmensidad del cielo nocturno. Las estrellas parecían más cercanas, demasiado nítidas, como si el universo entero lo estuviera observando. Se incorporó con dificultad. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas y ramas rotas. Su cabeza latía con un dolor sordo y su piel estaba cubierta de una capa de sudor frío. Miró a su alrededor. No había fogata, no había ancianos, no había ritual. Solo él, solo el bosque y un silencio abrumador. ¿Hola? Su propia voz sonó extraña, débil. Nadie respondió. Diego tragó saliva. No sabía cuánto tiempo había pasado ni cómo había llegado ahí. Lo último que recordaba era la sombra de sí mismo, el vacío absoluto tragándolo. Su pulso se aceleró. Sigo soñando. Se pellizcó el brazo. El dolor fue real. No, esto no era un sueño. Esto era peor. Era la realidad y estaba completamente solo. Diego se puso de pie con esfuerzo. Sus piernas temblaban. Dio un paso, luego otro, tratando de no dejarse llevar por el pánico. El bosque no se sentía normal. Las sombras parecían moverse con él. Los árboles se curvaban en formas antinaturales. Y lo peor era el sonido, o más bien la ausencia de él. No había grillos, no había aves, ni siquiera el viento. Era como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Diego se frotó la cara, tratando de organizar sus pensamientos. Primero, cálmate. Segundo, encuentra el camino de regreso. Cerró los ojos por un momento, tratando de recordar la dirección en la que había venido. Pero no recordaba nada. El sudor en su espalda se volvió helado. Piensa. Eligió un camino al azar y empezó a caminar. Pero a cada paso, la sensación de ser observado se hacía más intensa. No se atrevió a mirar atrás. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando. Minutos, horas. El bosque no terminaba nunca. De pronto sintió algo, un cambio en el aire. Se detuvo. A unos metros, entre los árboles, una silueta se dibujaba en la penumbra. Diego sintió cómo su corazón se detenía por un segundo. Era una figura humana, alta, quieta, pero algo estaba mal. No tenía rostro, o más bien, tenía el suyo. Era él mismo, de pie entre los árboles, mirándolo sin ojos. Diego retrocedió un paso. La figura inclinó la cabeza. «No hay camino de regreso», susurró. La voz era la suya, pero sonaba hueca. Diego sintió que algo dentro de él se rompía, y entonces la figura desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Diego se tambaleó. Sus pensamientos eran un caos. No sabía qué era real y qué no. Pero lo que sí sabía era que estaba atrapado. En ese momento, un sonido cortó el aire. Un grito, un alarido inhumano que venía desde lo profundo del bosque. Diego sintió un escalofrío recorrerle la columna. No esperó para averiguar qué lo había producido. Corrió sin mirar atrás, sin importarle si se tropezaba, sin importarle si se perdía más. Solo quería salir de ahí, pero el bosque no lo dejaba. Y en su interior, una verdad comenzaba a florecer. No estaba huyendo de algo externo, estaba huyendo de sí mismo. Diego no recordaba cuándo había dejado de correr. Solo sabía que en algún punto sus piernas ya no respondieron y cayó de rodillas sobre la tierra húmeda. Su respiración era errática, su pecho subía y bajaba con dificultad. A su alrededor, el bosque había cambiado. Ya no sentía la opresión de antes. No había sombras moviéndose entre los árboles ni figuras acechándolo en la penumbra. Solo el sonido del viento y el murmullo lejano del agua corriendo por algún arroyo. Pero su cuerpo estaba destrozado. Raspones en los brazos, la piel fría y pegajosa por el sudor, la cabeza latiéndole con un dolor sordo. Tembloroso se puso de pie y entonces la vio. A unos metros, casi oculta entre la maleza, una vereda angosta se abría paso entre los árboles. Diego no sabía si era el camino correcto, pero era un camino. Y ahora mismo, eso era suficiente.
Se obligó a moverse. Cada paso era una batalla contra su propio agotamiento, pero siguió adelante, tambaleándose, tropezando, sin otra idea en la cabeza más que salir de ahí. No supo cuánto tiempo caminó, pero cuando el bosque finalmente se abrió y las primeras casas del pueblo aparecieron entre la bruma del amanecer, Diego sintió que algo dentro de él se aflojaba. Lo había logrado, había salido. Pero entonces, la verdadera pregunta se clavó en su mente como una daga. Salí entero. Los primeros en verlo fueron los niños, pequeños, descalzos, jugando en la plaza. Uno de ellos alzó la vista y se quedó inmóvil. Luego otro y otro. En cuestión de segundos, todos lo observaban en silencio. Diego sintió el peso de esas miradas. No era curiosidad, era algo más. No tardó en notar que los adultos también lo miraban desde la distancia, algunos desde la puerta de sus casas, otros con medio cuerpo asomado entre cortinas. Nadie se acercó, nadie preguntó nada. Era como si ya supieran. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Siguió avanzando con pasos torpes hasta que llegó al centro del pueblo. Y ahí estaban. Don Matías y Nayeli lo esperaban junto al pozo, de pie, serenos. Sus expresiones eran imposibles de leer. Diego se detuvo frente a ellos, jadeando, cubierto de tierra y sudor. Esperó a que el anciano hablara. Esperó a que Nayeli dijera algo, pero no lo hicieron. Solo lo miraron, como si estuvieran esperando a que él mismo entendiera lo que había pasado. Pero Diego no entendía nada, o quizás no quería entenderlo todavía. El silencio se extendió como un muro invisible. Diego sintió el impulso de decir algo, de exigir respuestas, de pedir que alguien le explicara qué demonios le había ocurrido en el bosque. Pero cuando abrió la boca, ninguna palabra salió, porque en el fondo ya sabía la respuesta. No era el bosque, no era el ritual, era él. Siempre había sido él. Don Matías finalmente habló. Regresaste. No era una felicitación, era un simple hecho. Diego tragó saliva. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? El anciano inclinó la cabeza ligeramente. El tiempo suficiente. Diego sintió una punzada en el pecho. Miró a Nayeli, esperando encontrar algo en su expresión. Ella lo sostuvo con la mirada. No había rabia. No había reproche, solo la misma advertencia que le había dado antes de que todo comenzara. Y ahora, él entendía lo que realmente quería decir. No había marcha atrás, no después de lo que había visto, no después de lo que había enfrentado, y definitivamente no después de lo que había perdido dentro de sí mismo. El pueblo seguía en silencio. Diego cerró los ojos por un segundo, y en su mente todavía resonaban las palabras de su otro yo. El ritual no te mostró lo que querías ver, te mostró lo que eres. Los días pasaban, pero Diego seguía atrapado en el mismo silencio. No era el silencio del pueblo, ni el de don Matías o Nayeli, que apenas hablaban con él desde su regreso. Era un silencio interno, uno que se había instalado en su mente y en su pecho desde aquella noche en el bosque. Cada vez que intentaba recordar lo que había sucedido, los recuerdos se sentían fragmentados, incompletos, como si su propia memoria se resistiera a mostrárselos. Algunas imágenes volvían con más claridad que otras. El reflejo de su otro yo, la voz susurrando verdades que había ignorado por años, el vacío absoluto que lo había consumido. Pero lo peor era la sensación que lo acompañaba cada vez que pensaba en ello, como si en algún rincón de su alma algo hubiera cambiado para siempre, como si ya no fuera la misma persona que llegó a ese pueblo, y lo que más lo asustaba es que no estaba seguro de quién era ahora. Sigues pensando demasiado. La voz de Nayeli lo sacó de sus pensamientos. Diego estaba sentado junto al pozo, mirando su reflejo en el agua quieta.
No había notado que ella se había acercado. «No puedo evitarlo», respondió sin girarse. Nayeli se cruzó de brazos. «Ese es tu problema». Diego soltó una risa seca. «Siempre fue mi problema, ¿no?». Ella no negó ni afirmó. Solo se sentó frente a él, con la misma calma que la había caracterizado desde el inicio. «Dime la verdad», dijo Diego de repente, con la mirada clavada en el agua. «¿Qué me pasó en el ritual?». Nayeli lo observó un instante antes de responder. «Lo que tenía que pasar». Diego suspiró, frotándose la cara con ambas manos. «No es suficiente. Necesito entenderlo». «No». Nayeli apoyó los codos sobre las rodillas. «Necesitas aceptarlo». Las palabras lo golpearon más de lo que esperaba. Durante toda su vida, el conocimiento había sido su escudo. Cada misterio tenía que ser analizado, diseccionado, comprendido. Pero esto no era algo que pudiera reducir a una simple explicación, y eso lo aterrorizaba. Esa noche, Diego no pudo dormir. Se levantó de la cama improvisada y salió al aire fresco. El pueblo estaba en calma, pero él no. El fuego del ritual ya no ardía, pero en su mente seguía iluminando cada rincón oscuro de su ser. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron al mismo claro donde todo había comenzado. La tierra seguía marcada por las cenizas de la fogata. Diego se quedó de pie en el centro, sintiendo el peso del lugar. Y entonces ocurrió. Un eco, no un sonido, sino un recuerdo sensorial. El calor del fuego en su piel, el amargo sabor de la infusión en su lengua. El instante exacto en el que su mente se quebró y vio lo que nunca quiso ver. Diego apretó los puños y por primera vez, en voz baja, lo admitió. «Vi lo que soy». El viento sopló suavemente, como si el bosque mismo le respondiera. Pero Diego sabía que el verdadero reto no era haber visto la verdad, era aprender a vivir con ella. Diego ya no hacía preguntas. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas en los libros, en la lógica, en la estructura, que solo ahora comprendía lo más simple. Algunas verdades no se aprenden con la mente, sino con el cuerpo, con el alma. Y él, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a escuchar de verdad. Esa mañana se presentó ante don Matías sin cuaderno, sin grabadora, sin el aire de académico que lo había acompañado siempre. El anciano lo miró de reojo mientras removía unas hierbas en un mortero de piedra. «¿Y ahora?», preguntó sin detenerse. Diego se aclaró la garganta. «Quiero aprender». Don Matías sonrió con cierta ironía. «Eso dijiste la primera vez que llegaste». Diego respiró hondo. «Esta vez quiero aprender sin intentar explicarlo todo». El anciano dejó de moler las hierbas y lo miró con más interés. Interesante». Se limpió las manos en su túnica gastada y señaló el fogón de piedra detrás de él. «Bueno, muchacho, si de verdad quieres aprender, empieza por hacer fuego». Diego parpadeó. «¿Fuego?». «Sí, deja de pensar y hazlo». Por un momento, su lado racional quiso protestar. ¿Qué tenía que ver encender fuego con el conocimiento tolteca? Pero se contuvo y se puso a trabajar. La tarea parecía sencilla. Tomó 2 piedras, unas ramas secas, y empezó a frotarlas, tal como había visto en documentales y expediciones. Pero después de varios minutos de intentarlo, no había logrado más que astillar la madera y rasparse las manos. Don Matías lo observaba en silencio. Nayeli, sentada en un tronco a unos metros, lo miraba con algo entre burla y curiosidad. Diego sintió como su frustración crecía. «Esto es imposible», gruñó, lanzando las piedras al suelo. El anciano soltó una risa baja. «¿Ah, sí? ¿Y entonces cómo hemos cocinado todo este tiempo?». Diego frunció el ceño. «No sé, ¿con métodos más eficientes?». Don Matías negó con la cabeza. «Sigues pensando como un forastero. ¿Qué se supone que significa eso?».
El anciano se agachó junto a él y tomó una de las piedras con calma. Significa que en lugar de sentir lo que estás haciendo, lo sigues viendo como un problema que debes resolver. Colocó las ramas de otra manera, tomó un palo delgado y comenzó a girarlo entre sus palmas con un ritmo constante. Diego lo observó. No había prisa en sus movimientos, no había tensión. Era como si el anciano escuchara la madera, como si supiera exactamente el momento en el que el calor se convertiría en chispa. Y entonces ocurrió. Un pequeño hilo de humo surgió. El anciano sopló con suavidad. La chispa creció y en segundos la llama nació. Diego sintió algo recorrerle la espalda. No por el fuego, sino porque por primera vez entendió la diferencia entre saber algo y vivirlo. Nayeli se levantó de su tronco y caminó hacia ellos con los brazos cruzados. «Y ahí lo tienes», dijo. «Magia antigua, ¿no?» Diego la miró, aún procesando todo. «No es magia», murmuró. Ella sonrió. «Eso lo dices ahora». Diego negó con la cabeza. «Es... atención». Don Matías soltó una carcajada. Por fin dijo algo inteligente. Diego rodó los ojos, pero no pudo evitar sonreír. El anciano se incorporó, sacudiéndose las manos. «El conocimiento no está en los libros, muchacho. Está en el fuego, en el viento, en la tierra, en ti». Diego miró las llamas danzando entre las ramas secas. Sintió la calidez en su piel y en ese momento comprendió algo más profundo que cualquier teoría. No se trataba de entender el fuego, se trataba de ser el fuego. Y por primera vez dejó de resistirse a la idea. El fuego crepitaba en el centro del claro, iluminando los rostros de Diego y don Matías. Era la misma fogata que había presenciado al llegar, la misma que lo había llevado al ritual, pero algo en él había cambiado. El anciano lo observó en silencio, con la mirada profunda de quien ve más allá de la piel. Luego rompió el silencio con una pregunta sencilla. «¿Qué harás ahora?» Diego sintió un nudo en la garganta. Esa pregunta llevaba días rondando en su mente, pero no tenía una respuesta clara. «No lo sé», admitió finalmente. Don Matías asintió, como si ya lo esperara. «Siempre fuiste bueno para entender con la cabeza», dijo, «pero la cabeza solo te sirve si la usas para algo más que acumular conocimiento». Diego bajó la mirada hacia sus manos, llenas de pequeñas heridas tras los días de trabajo en el pueblo. Nunca había sentido su cuerpo tan presente, tan real. «No quiero volver a ser el mismo», murmuró. El anciano sonrió levemente. «Entonces, no vuelvas». Diego lo miró, confundido. «¿Qué quieres decir?» Don Matías se inclinó hacia él. «Ahora que has visto la verdad, debes decidir qué hacer con ella». El peso de esas palabras cayó sobre él como una losa. El conocimiento sin acción era inútil. Toda su vida había recolectado información, teorías, documentos, pero nunca se había permitido vivir lo que estudiaba. Ahora tenía dos opciones: regresar a su mundo anterior o encontrar una nueva forma de caminar en él. Y esa decisión solo podía tomarla él. Más tarde, Diego se alejó del fuego para caminar por el pueblo en silencio. Sentía que todo en él estaba dividido en dos. La parte lógica, la que siempre había confiado en lo tangible, le decía que debía volver a su vida, escribir sobre su experiencia, seguir con su carrera. Pero algo más profundo, algo que apenas comenzaba a despertar, le decía que si lo hacía, todo lo que había aprendido aquí se desvanecería. Sus pasos lo llevaron a la orilla del pueblo, donde Nayeli estaba sentada en una roca, mirando las estrellas. «Sabía que vendrías», dijo sin girarse. Diego sonrió con cansancio y se sentó a su lado. «¿Por qué?» Nayeli se encogió de hombros. «Porque todos llegan a este punto», Diego frunció el ceño. «¿Qué punto?» Ella lo miró con esa intensidad que siempre lo había desarmado. «El momento en el que tienes que decidir si todo esto fue solo una experiencia
o si realmente lo vas a dejar cambiarte. Diego sintió un escalofrío, porque sabía que Nayeli tenía razón. Había llegado al umbral final, y solo él podía cruzarlo. Al amanecer, Diego se presentó ante don Matías con una determinación que no había sentido antes. «Me quedo». El anciano lo miró con interés. «¿Por cuánto tiempo?» Diego respiró hondo. «El que sea necesario». Don Matías sonrió, satisfecho. «Entonces, ahora sí, podemos empezar». Diego sintió que su pecho se expandía. Por primera vez no tenía todas las respuestas, pero tampoco las necesitaba, porque estaba listo para aprender, no con la mente, sino con la vida. Los primeros días después de su decisión fueron extraños. Diego ya no era el extranjero que había llegado con preguntas y escepticismo. Tampoco era el hombre quebrado que salió del bosque con la mirada perdida. Era algo nuevo, pero aún no sabía exactamente qué. Don Matías no le dio explicaciones ni ceremonias de iniciación, simplemente lo puso a trabajar. «Si vas a quedarte», dijo una mañana, arrojándole un machete viejo, «empieza por ayudar con la milpa». Diego miró el machete con una mezcla de sorpresa y resignación. Nunca había trabajado la tierra. Sus manos estaban hechas para escribir, no para sembrar. Pero eso ya no importaba. Así que tomó la herramienta y siguió a los demás hacia el campo, donde el sol abrasador y la tierra seca lo esperaban sin misericordia. Las primeras horas fueron un desastre. Diego no sabía cómo sujetar el machete correctamente y después de media hora su mano estaba llena de ampollas. Nayeli, que trabajaba cerca de él, soltó una carcajada cuando lo vio sacudir los brazos adolorido. «¿Seguro que quieres quedarte?», se burló. Diego resopló, secándose el sudor de la frente. «No es tan difícil, ¿no?». Ella arqueó una ceja y, sin decir nada, tomó su machete y limpió una parte del campo con la facilidad de alguien que llevaba años haciéndolo. «Sí, claro, súper fácil», dijo con una sonrisa ladina. Diego la observó y, sin querer admitirlo, intentó imitar su técnica. Esta vez mejoró, un poco. Los días se convirtieron en semanas y poco a poco, Diego dejó de pensar en su antiguo mundo. No porque lo rechazara, sino porque simplemente ya no le pertenecía de la misma forma. Se despertaba con el primer canto de los gallos, ayudaba en lo que podía y aprendía a escuchar con algo más que los oídos. Los ancianos le enseñaron a leer el cielo y la tierra. Aprendió que el viento tiene mensajes, que las plantas pueden hablar si uno sabe observarlas, que el fuego no es solo calor, sino un maestro paciente. Pero más que nada, aprendió a estar presente. Un día, mientras ayudaba a Nayeli a recolectar agua del pozo, ella lo miró de reojo y sonrió. «Te ves diferente», Diego parpadeó. «¿Diferente cómo?». Nayeli se encogió de hombros. «Más aquí». Diego frunció el ceño. «Siempre he estado aquí». Ella negó con la cabeza. «No, antes solo estabas de paso». Sus palabras lo hicieron pensar, y se dio cuenta de que tenía razón. Por primera vez en su vida no estaba en un lugar buscando algo más. Simplemente estaba. Y eso, de alguna forma, se sentía más grande que cualquier descubrimiento que hubiera hecho antes. Una noche, Diego se sentó junto a don Matías, junto al fuego. El anciano removía lentamente las brasas con un palo, observando cómo las llamas bailaban en la oscuridad. «Mañana es el último día de cosecha», dijo sin mirarlo. Diego asintió. «Sí, lo sé. ¿Y después de eso, qué harás?». La pregunta lo tomó por sorpresa, pero esta vez no hubo duda en su respuesta. «Me quedaré un poco más». Don Matías sonrió levemente, sin apartar la vista del fuego. «El tiempo suficiente». Diego miró las llamas y, por primera vez, no sintió la necesidad de encontrarles un significado. Solo las dejó arder. El aire de la sierra
Tenía un aroma distinto esa mañana. Diego lo notó en cuanto despertó. No era solo la brisa fresca o el olor a tierra húmeda tras la lluvia nocturna, era algo más sutil, algo que solo podía describirse como cambio. Se vistió con calma y salió de la choza. En la plaza, la gente iba y venía como cualquier otro día, pero cuando pasaba junto a ellos, sus miradas eran diferentes. Algunos inclinaban la cabeza en señal de respeto, otros simplemente sonreían, como si supieran algo que él no. Nayeli estaba junto al pozo, afilando un machete. No dijo nada cuando lo vio acercarse, pero su expresión seria lo decía todo. «¿Así que te vas?», soltó sin levantar la vista. Diego tomó aire. «Mañana». Ella asintió, como si ya lo hubiera sabido desde antes que él mismo lo decidiera. Ya era hora. Diego sintió una punzada en el pecho. No es un adiós para siempre. Nayeli soltó un resoplido y lo miró por fin. No, pero sí es un adiós. Y los dos sabían que tenía razón. Más tarde, Diego encontró a don Matías sentado en su lugar habitual, bajo el árbol de huizache en la entrada del pueblo. El anciano fumaba con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Ven acá, muchacho», dijo sin mirarlo. Diego se sentó a su lado en silencio. Por un momento, ninguno habló. Solo observaron la sierra extendiéndose frente a ellos, con sus colinas verdes y su cielo infinito. «Sabía que te irías», dijo finalmente el anciano. Diego inclinó la cabeza. «No estoy seguro de que sea lo correcto». Don Matías sonrió. «No hay correcto ni incorrecto, solo caminos». Dicho eso, metió la mano en su túnica y sacó un pequeño objeto envuelto en tela. «Toma». Diego lo recibió con cuidado y lo desenvolvió. Era una piedra negra, lisa y fría al tacto. Tallada en su centro había una espiral. «¿Qué significa?», preguntó sintiendo su peso en la palma. Don Matías lo miró con seriedad. «No es lo que ves afuera lo que importa, sino lo que has despertado dentro». Diego sintió que su garganta se cerraba. Había pasado toda su vida buscando respuestas en el mundo exterior, y ahora entendía que las más importantes siempre habían estado dentro de él. Guardó la piedra en su bolsillo con reverencia. «Gracias, maestro». Don Matías soltó una carcajada. «No me llames así, yo solo te mostré la puerta. Tú fuiste el que cruzó». Diego sonrió y por primera vez se sintió verdaderamente en paz con su decisión. El ciclo había terminado, pero el camino apenas comenzaba. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados cuando Diego cruzó el pueblo por última vez. No llevaba mucho consigo. Una mochila ligera, unos cuantos recuerdos y la piedra negra que don Matías le había dado, guardada en su bolsillo. A su paso, algunos pobladores le dirigían una leve inclinación de cabeza. Otros simplemente lo miraban con la certeza silenciosa de que nunca sería el mismo hombre que llegó. Nayeli estaba junto al sendero que llevaba fuera del pueblo. No dijo nada al principio. Solo lo observó con los brazos cruzados y esa expresión imposible de descifrar. «Te veré de nuevo», dijo él con un intento de sonrisa. Ella entrecerró los ojos. «Tal vez». Diego asintió, sabiendo que las palabras sobraban. Se dieron la despedida más honesta posible. Un cruce de miradas, un leve asentimiento, y sin más, él comenzó a caminar. El sendero era el mismo por el que había llegado meses atrás. El mismo camino que había recorrido con la mente llena de preguntas y el corazón cerrado. Pero ahora, cada paso se sentía distinto. El viento tenía otra voz. Los árboles parecían más altos y el suelo bajo sus pies más firme. Recordó su primer encuentro con don Matías, la forma en que lo había mirado, como si ya supiera en qué terminaría todo. Él sabía, porque no se trataba del ritual, ni del conocimiento ancestral, ni de un viaje antropológico. Se trataba de quebrarse para poder reconstruirse.
Y ahora, por primera vez en su vida, Diego no necesitaba explicarlo, solo aceptarlo. Cuando llegó a la carretera, la ciudad se sentía como un recuerdo lejano. Sacó la piedra negra de su bolsillo y la sostuvo en la palma. La espiral tallada en su centro le recordó algo que don Matías le dijo antes de partir. El camino nunca es en línea recta, siempre volvemos a nosotros mismos. Diego cerró la mano alrededor de la piedra. Por primera vez no tenía un destino claro y por primera vez eso no le preocupó. Inspiró profundo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones y sin mirar atrás, siguió caminando hacia su nueva vida. A veces creemos que buscamos respuestas en el mundo exterior, en libros, teorías y explicaciones lógicas. Pero la verdad más profunda no se encuentra en lo que vemos, sino en lo que despertamos dentro de nosotros. Diego pensó que venía a descifrar un misterio ancestral, pero el verdadero enigma siempre fue él mismo. Para encontrar la verdad, tuvo que derrumbar todo lo que creía ser y enfrentarse a lo que realmente era. Y quizá, al igual que él, nosotros también hemos sentido esa necesidad de entender la vida, de encontrar un propósito. Pero la pregunta no es qué estamos buscando, sino si estamos listos para ver lo que realmente importa, porque el mayor conocimiento no se acumula, se vive. Si esta historia te hizo sentir algo, si en algún momento te viste reflejado en el viaje de Diego, déjanos un comentario. Queremos leerte. ¿Qué parte de la historia te tocó más? ¿Alguna vez has sentido que tu realidad se desmorona solo para darte cuenta de que en ese caos hay una nueva oportunidad? Dale like y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Tal vez, sin saberlo, puedas ayudar a alguien más a encontrar su propio camino. Y si quieres seguir explorando historias que despierten emociones, que te hagan cuestionar y sentir, suscríbete al canal. Porque los viajes más importantes son los que nos transforman. Nos vemos en la próxima historia.